y al Instituto Apolo, al hermano Eduardo López Ocampo y al Instituto de Superación Ministerial, a nuestro querido hermano Mario Pineda y al Instituto de Lengua de Señas, a nuestra hermana muy admirada Sarita Ontiveros y al hermano Rodolfo Santander, a nuestro hermano Elías González del Instituto de Música, y también pues con todo el corazón a nuestra hermana Gloria Maldonado, a cada uno de los familiares de los hermanos que hoy egresan, nuestra gratitud a Dios por todo el apoyo que ustedes han brindado y por todo lo que ustedes seguirán haciendo en el ministerio y en la vida de estos amados hermanos. A todos los siervos del Señor que están aquí, nuestra gratitud igualmente por el apoyo, las oraciones que se elevan al Señor en las condiciones tan especiales en que está nuestro instituto. Nuestro anhelo es que un día contemos ya con aulas debidamente acondicionadas para el fin y el propósito que Dios tiene para los institutos. Gracias a Dios y suplicamos sus oraciones para que el Señor pronto nos conceda lo que está conforme a este tiempo para bendición y el Señor. A toda la iglesia igualmente nuestro saludo y nuestro reconocimiento. Leamos la palabra del Señor en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo primero. Unidos leamos del versículo 18 al versículo 21. Cuando haya encontrado la palabra del Señor, glorifique el nombre de Cristo Jesús. Eso indica que estamos listos para juntos leer la palabra. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tome su lugar. Decía nuestra hermana Gloria que cada canto tiene una historia, pero tomando esas palabras podríamos decir que también cada mensaje, cada sermón, cada tema está también en un marco histórico. Precisamente en el año de 1956 llegó al pueblo de Coatepec, Veracruz, un joven del Distrito Federal, un joven que se reunía en esta iglesia. Él era hijo de un siervo de Dios, de los fundadores, no solo en esta iglesia, sino una persona que recordamos allá en Tamaulipas con mucho cariño, porque en el año de 1932 este hermano llevó la palabra del Evangelio de Cristo allá a Tamaulipas. Este joven aparentemente no había hecho su decisión por Cristo. En aquellos años la predicación del Santo Evangelio había tomado una línea, al menos en Veracruz, inexplicablemente fuera de la enseñanza ortodoxa. La enseñanza que en este púlpito presentó siempre el hermano José Mejía, siendo él uno de los predicadores en su tiempo más reconocidos dentro y fuera de nuestra iglesia.
Aquella línea inexplicable consistía en que la mayoría de los predicadores eran muy rudos en la expresión y fuertes también en sus ademanes. Esto llevaba a que los predicadores fueran a veces extravagantes, pues golpeaban el púlpito con sus manos y con sus rodillas, suponiendo que el énfasis en la predicación del Evangelio sería mayor y que la demostración de poder sería también algo incuestionable. El pastor de la iglesia de Coatepec, preocupado por los excesos a los que se sumaba también la exposición larga de la palabra, por decirlo así, pues a veces era hasta de 4 o 5 horas, creyendo que entre mayor tiempo de exposición se ocupara, mayor sería la trascendencia del mensaje. Este pastor sencillo propuso entonces al hermano Timoteo Gutiérrez, a la sazón, como se decía entonces, presidente del presbiterio, que mejor dicho era presidente del consistorio. Este pastor propuso el tema la majestad del púlpito para ser expuesto en una reunión de pastores que se celebraría en el puerto de Alvarado. Debo decir, entre paréntesis, que precisamente en ese lugar, en esa iglesia que pastoreaba el hermano Cano, Daniel Cano, los hermanos de la iglesia habían ya catalogado a los predicadores con muchos epítetos, con apodos. Y la exposición del tema, la majestad del púlpito, causó una impresión favorable, de tal modo que todos los predicadores entendieron que la majestad del púlpito no consiste en extravagancias, en gritos, en golpes, sino en ser semejantes a Cristo, estar en su lugar, hablar por Él, convencidos de que la comisión divina está en sus labios, en sus corazones, y persuadidos también de que al ocupar un lugar como este somos embajadores de Cristo, no por elección o por selección sacerdotal infalible, tampoco por la ley de la oferta y la demanda, sino por un llamamiento eficaz de parte de nuestro Dios. Estos predicadores son los que toman la verdad de la Sagrada Palabra y la desarrollan, ilustran, amplifican por la iluminación del Espíritu Santo. Estos son los que tienen en su corazón una convicción profunda, perenne, fundida en el fuego de sus propias almas, y por eso la derraman sobre oídos y sobre corazones que esperan precisamente que haya en los predicadores labios tocados con el carbón encendido del altar, con ese fuego del altar divino, acompañados y auxiliados de la buena presentación, con voz y ademanes adecuados. Esto es la predicación vertida en plena conciencia de la majestad del púlpito. Presentamos a ustedes este tema esperando que el Espíritu Santo lo adhiera a nuestros corazones para siempre, a fin de que perfeccione en todos nosotros, y no solo en los predicadores, sino en los miembros de los diversos institutos
institutos, mayormente el de música. Que Él adhiera a nuestras almas estos sencillos conceptos a fin de que esta obra, que consiste en el amor de Dios, que salva el alma y sana el cuerpo, siga adelante con grandes bendiciones, no para demostración de nada, sino para testimonio de que Dios está en medio de nosotros. Comprendamos los elementos enunciativos del tema, temiéndome que el texto solamente lo ocupemos ahora como un embarcadero. Pero es necesario que esto lo consideremos. En primer lugar, el idioma hebreo es un idioma poliédrico, complejo, y por ello las traducciones que del hebreo llegan a nosotros muchas veces están matizadas en sus expresiones literales. Seguramente, como estudiantes de la Sagrada Teología, muchos de ustedes sabrán que la palabra kabod, con su equivalente kabod hebreo, con su equivalente en griego doxa, significa gloria. Al traducirse, la Vulgata latina, esta palabra gloria la traduce como maístas. Y aquí sucede lo que con frecuencia ocurre. La obra del Espíritu Santo también en las traducciones no agota una palabra o un simple sinónimo, sino que fluye más allá en ese fluir que proporciona el Espíritu Santo a la expresión verbal. Esta palabra majestas en la Vulgata es magnitud, grandeza, magnificencia. De tal modo que ahora majestad no solo es un término que nos asocia hacia lo regio, hacia lo real, sino que incluye resplandor, potencia y honor. Esta majestad la experimentaron por primera vez los hebreos cuando aquella noche precipitada salieron de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo. Este poder manifiesto y honor inconmensurable también lo experimentaron en el monte Sinaí, cuando aquel monte humeaba y la presencia y la majestad del Señor, al entregar su palabra, atemorizaba los corazones de los hebreos. Esto también se dio en el templo, en el tabernáculo, por supuesto, y en el templo después. Por ello, todo lo creado en el templo cosmológico de la majestad del Señor, en donde Él ejerce su influencia dominadora por encima de todos los elementos de la creación, allí está su gloria, allí está su presencia, allí está todo su ser. Nosotros sabemos que ahora Cristo es la gloria de Dios. Para nosotros, Cristo es precioso. Su bendita palabra así lo dice.
Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La majestad ahora está presente en Cristo. Esto tiene un contenido muy fuerte. Desde el punto de vista escatológico y cristológico, esto encierra completamente el testimonio de esa majestad gloriosa. Pongan su mirada en la perfecta revelación por la palabra, en lo que nos dice su apóstol, cuando expresa así: porque nosotros no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, esto es majestad, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Aleluya. Por supuesto, la transfiguración constituye el ejemplo más comprensible de su majestad. Mientras oraba, su rostro se transformó, su vestido se volvió blanco y resplandeciente, y dos varones hablaban con él, Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, de majestad. Cuando decimos que esto tiene que ver con el aspecto escatológico, es decir, con las cosas que vendrán, nosotros sabemos, creemos y esperamos que en esa misma gloria Él vendrá otra vez a las nubes por nosotros. Toda la gloria es del Señor, toda la honra es para Él, porque solo Él es digno de recibirla. Y diremos ahora que esa majestad efectivamente se mostrará cuando también vuelva a la tierra por segunda vez. Pues cuando las estrellas caigan del cielo y las potencias sean conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Mateo 24:30. El púlpito de madera, por cierto, este púlpito lo hizo el hermano Indalecio Pedraza. La razón, el poco cuidado sobre el púlpito de madera que hizo el hermano Josué Mejía, al poner esas, les dicen chinches, para que se sostenieran estas carpetas, hizo que aquel púlpito estuviera completamente agujerado. Y entonces pensó el hermano Felipe que el púlpito estaba apolillado,
Y en ese sentido, en esa conciencia de lo sagrado, conciencia que no todos tienen, o conciencia que muy pocos ejercen, el hermano se preocupó de que se estuviera exponiendo la palabra de Dios en un púlpito apolillado. Y entonces me dijo, ya mandé a hacer un nuevo púlpito con el hermano Indalecio Pedraza. Y yo de inmediato le contesté, o más bien dicho le pregunté, ¿y qué va a hacer con el púlpito anterior? Y yo no sé si fue una contestación muy rápida, pero me dijo, si quieres llévatelo. No había terminado de decirme estas cosas cuando ese púlpito ya estaba en la cajuela de mi automóvil. El púlpito de madera solamente es mencionado una vez en el libro de Nehemías 8:4, pero la mención de este elemento para nosotros es fundamental. Que haya un púlpito en el servicio cristiano, que haya un púlpito para la exposición de la palabra, es verdaderamente para nosotros maravilloso, porque el púlpito de Nehemías está relacionado con la lectura de la ley de Dios, con la palabra de Dios, una lectura que se hizo desde el amanecer hasta el mediodía. Pero lo importante en cuanto a esta experiencia del pueblo no es que se presenten monumentales púlpitos como tribunas que a veces vemos, o como aquellos púlpitos elevados que se ponen dentro de la liturgia de la religión popular. Lo importante para el pueblo de Israel, lo importante para la Iglesia de Cristo, son los resultados de la lectura y sin duda de la exposición de la palabra. Porque en aquella ocasión que se leyó desde el amanecer hasta el mediodía, produjo la humillación del pueblo y produjo la adoración al Señor inclinados en tierra. Hoy día no sé, sospecho solamente que el gran rabinato haya impedido esto, pero en el lugar más representativo para la adoración, en el muro occidental llamado por nosotros el muro de los lamentos, no se permite que nadie se postre en tierra. Allá solamente se permite estar sentados o de pie. En alguna ocasión, no a un religioso, pregunté el porqué de esta práctica, porque si bien es cierto que aquello es simple sombra de lo que para nosotros ya es real, nos inspira también un momento de devoción especial. Allí en ese lugar yo he visto cosas verdaderamente maravillosas, asombrosas. Por ejemplo, en cierta ocasión, habiendo convenido con nuestras hermanas vernos después de un momento de oración, nosotros salimos y veíamos que las hermanas no llegaban, y entonces fuimos al atrio de las mujeres. Allá en el muro no se ora con las mujeres a un lado, y entonces tardaban y nos fuimos a encontrarlas. Nuestro asombro
es que mujeres piadosas, según la fe judía, a una de nuestras hermanas en particular, la abrazaban, la besaban, y las expresiones que ellas tenían eran: tú eres una hija del pueblo, tú eres una hija de Israel. Después preguntamos por qué estas cosas, y nos fue dicho que cuando nuestra hermana Abigail, de nombre, estuvo allí en el momento de la oración, empezó a profetizar, y en hebreo ella hablaba ese capítulo 12 del libro de Isaías: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hermanos, nuestra aspiración suprema es que en nuestros púlpitos haya la manifestación de la completa majestad de Jesucristo. Que los pastores vivan en el perfeccionamiento del Señor para así ganar almas, y para que esas almas sean verdaderos discípulos, completos, plenos, y que tengamos, estoy seguro que la vamos a tener, según Efesios 5, 22, 23, una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación y cosas semejantes. Eso yo sé que va a ser, pero yo quisiera que, si no es posible ya en este año que está por terminar, cuando menos, que la iglesia sea perfecta el próximo año. La obra acabada del predicador en el púlpito, cada día o cada semana, no será aquella que la práctica le conceda después de predicar cuando menos 1000 sermones, sino que deberá ser cuando totalmente permita que la majestad de Cristo transforme a los hombres y mujeres hasta alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la majestad del púlpito, ya podéis percibirlo, no se logra mediante sermones pulidos o bien estructurados, sino permitiendo que el propósito de la salvación mediante el poder de la sangre de Cristo Jesús cautive los corazones y los lleve al estado de gracia y de perdón al que deben ir. La salvación, la regeneración, la vida abundante es la que se logra impartir mediante esta majestad que refulge como un atractivo superior, porque precisamente está basada en un evangelio superior, no que hay otro evangelio. Pero cuando los críticos y los detractores hablan de que no lo hay, es precisamente porque ellos han hecho pequeño el evangelio. Y lo que Cristo busca por medio de nosotros no es la superación social, no es tampoco la elevación intelectual de nuestros oyentes. Nosotros buscamos, y Cristo también busca, que todos seamos como Él. Aleluya. La majestad del púlpito entonces ejerce una influencia vital en el corazón del predicador y en el corazón del oyente, y en una impresión trascendente, para que por medio de nosotros se despierte la fe de aquel que ha de ser una nueva criatura,
porque este es el fin de la redención. Esto lo hemos dicho y posiblemente nunca hemos explicado el porqué. Hemos dicho que los buenos predicadores se han acabado. Lo expresamos para animar a los predicadores precisamente a la superación homilética que se ha apartado de muchos y que simplemente se toma un texto para discutirlo, pero de manera muy pobre. Creo que debimos decir que si bien los buenos predicadores ya no existen, sigue existiendo la majestad del púlpito, porque le ha parecido bien al Señor que por la locura de la predicación sigan las almas siendo salvas. Sigue vigente la majestad del púlpito, en donde se predique a Cristo, porque Cristo, está lleno de gracia y de verdad, está transformando los corazones de los pecadores. Los que han de salir para predicar en las rancherías, en las delegaciones, en las ciudades. Nunca pienses, por favor, que cuando tú predicas eres el que afecta los sentimientos de tus oyentes, o acaso tu personalidad. Destierra de tu alma tan falaz idea. Jamás abrigues estos pensamientos, porque si aparecen en tu corazón y te cautivan, estarás irremisiblemente perdido, e irremisiblemente se perderán los que te escuchen. Es Cristo, aleluya, es Cristo en su gloria y majestad quien sigue operando en los corazones, en las almas, en los hermosos edificios o en las sencillas congregaciones. Cristo sigue salvando. La majestad del púlpito radica en una cuestión importante. Esto es lo más importante. En un sentido homilético, toda la predicación debe correr con una línea de sangre, porque predicamos a Cristo y a este crucificado. Pero en todo ello, la cuestión importante es hablar siempre la palabra de Dios. Habla esta palabra y tendrás éxito. Habla la verdad, no la verdad filosófica, no la verdad que agradará a tus oyentes. Habla la verdad de la palabra. No debemos errar. Ninguno puede decir esto para cuestionar, como Pilato, que es la verdad, porque el Señor lo dejó establecido definitivamente. Tu palabra es verdad. Que la majestad del púlpito se vea intensamente brillante cuando escojas no tu mensaje, sino el mensaje de aquel que te llamó, de aquel que puso su mirada en ti. De más está decirte que no hables en tu propia cuenta. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Recuerda siempre que por la locura de la predicación se siguen salvando las almas, porque no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La majestad del púlpito es tan preciosa que ha hecho
que todos los que la han percibido encuentren de inmediato el abrigo del Altísimo, que tomen el escudo contra los dardos de fuego del maligno. En la majestad del púlpito, nosotros hemos encontrado el bálsamo de Galá, ese bálsamo que el médico divino ha usado para sanarnos. Y ahora, en lugar de ceniza, tenemos óleo de alegría. Nunca permitas que esa majestad del púlpito se opaque. El Señor seguirá salvando las almas, porque Él puede hacer todo con nosotros y nosotros y a pesar de nosotros. Pero quiere usarte. Quiere que nosotros seamos en su presencia utilizados para bendición. Hoy terminas y hoy empiezas, pero haz tuya firmemente esta resolución: que Él siga teniendo toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en sí mismo, y que un día nosotros también podamos ver su gloria. Hermano, hermana que termina, como una ofrenda especial para la honra y la gloria del Señor, ponte de pie y venga Cristo, que en su majestad está con nosotros. Qué precioso ese himno 126 que dice: Él es Rey y me vengo al hermano. Él es Rey y me imparte su amor. Pero si también alguno de los que estamos aquí sintiera su corazón atraído por Cristo Jesús para servirle, también venga. Venga en este momento. Venga ahora. Decía la hermana que no entiende por qué muchos difieren el llamado divino. Si tú en este momento estás sintiendo vibrar tu corazón bajo esta poderosa influencia del Señor, disponte para servirle. Disponte para que tu alma sea el canal a través del cual su gloria y majestad, en un púlpito sencillo de madera, lleve almas para el reino de los cielos. Oremos al Señor. Señor, porque nos concedes acercarnos a tu presencia, Señor Jesús. Doblar nuestras rodillas y nuestro corazón humillando ante tu majestad, reconociendo, Dios maravilloso, que somos polvo y miseria, y que por tu gracia divina, por tu gracia abundante, por la gracia maravillosa del Calvario, ahora podemos ser, Señor, portavoces del glorioso mensaje de vida, de esperanza, de salvación.
Estamos en ICIAR Medios. ICIAR Medios pertenece a la Iglesia Cristiana Interdenominacional, programa Nueva Raza del Presbiterio de las Misiones de la Iglesia Central. Y después del culto tan bonito que tuvimos, tan excelente, y la palabra de Dios que fue expuesta de una manera especial, dándonos a entender a todos los que servimos a Dios, que ahí en el púlpito, ahí en el lugar donde el Señor habla, hay una majestuosidad, la majestuosidad del Señor Jesucristo. Y bueno, siempre yo tengo duda de muchas cosas con respecto al hermano Aarón. ¿Cómo es que el Señor le dio este tema, hermano? Bueno, yo ya lo expliqué. El tema no me lo dio el Señor. Tiene una historia porque mi padre estaba muy preocupado por la, pues diríamos, extravagancia de los pastores que había en ese tiempo, que golpeaban el púlpito, que le daban rodillazos. Entonces él sentía que se veía eso muy feo, y entonces le propuso al hermano Timoteo que se hiciera un estudio, un tema. El hermano Timoteo se lo encargó a él lo llevó a Alvarado, y fue muy impresionante porque ahí estaba el hermano Asael Cedillo. El hermano Asael Cedillo tomó algunas ideas y después hizo una presentación. Por ahí debe estar, porque en una ocasión yo se la vi que la presentó el hermano Pablo Galicia, y por ahí debe andar perdida por allí en algún lado, pero la idea fue fundamentalmente el mensaje original, diríamos, el estudio original, se lo dio el Señor a mi padre. Por supuesto que yo no tengo ninguna nota, ni salvo lo que yo vi en esa presentación, pero las ideas que hoy presentamos, pues nos las dio el Señor para hacerlo, ¿no? Algo también bien importante es que hoy salen algunos alumnos del Instituto Teológico San Pablo. Supe yo que usted tuvo una plática con ellos. ¿Algún llamado especial hacia alguna ciudad? No, hermano, mira, nosotros tenemos muchas necesidades que el Señor nos presenta. Entonces, esta ha sido nuestra costumbre, nuestra práctica. De aquí al mes de enero, dejamos en el corazón de ellos que asimilen el llamado divino. Algunos ya tienen llamados, pero que esto sea una cuestión de Dios para que nosotros ya no tengamos en esto nada que ver, sino que sea Dios y ellos, ¿no? Entonces, en enero, por allá en la primera quincena de enero, los vuelvo a llamar. Yo les he pedido que oren, yo voy a estar orando por ellos para que el Señor afine completamente su oído y ellos entiendan la voz de Dios. Ese es el asunto. A donde el Señor diga, ¿no? Tenemos ahorita experiencias de hermanos que están en lugares que ni siquiera ellos imaginaron, y mucho menos nosotros, pero ahí están sirviendo al Señor. No propiamente, a menos de que, bueno, Geraldo para la Chinanteca, ¿no? Pero a menos de que ellos tengan un poquito de duda, les ayudaremos nada más a clarificar su asunto, ¿no? Pero sí que sea Dios el que los mande. ¿Qué visión le ha estado dando el Señor a usted para el Instituto Teológico San Pablo con respecto a eso que estamos ahorita hablando de los llamados, pero también con respecto al desarrollo del instituto? Bueno, lo que nos hace falta, porque ya el vestido nos quedó chico, nos hacen falta salones adecuados. No sé, el potrerito que tenemos aquí es un lugar que nos puede servir temporalmente para algunas cosas, ¿no? Este lugar donde estamos aquí es de la iglesia, todo esto es de la iglesia, tenemos todavía más tierra, más propiedades, pues no sé, a lo mejor por aquí empezamos a construir algo, no lo sé. Dios es el que determina estas cosas, sí. Esperamos en Él, pero sí, yo creo que el instituto ya necesita un lugar específico para el instituto. Fíjese, qué bueno que habla del potrerito. En unos minutos más estarán allá los hermanos de Portales, invitaron a los de Misiones también, y creo que este es algo histórico, sí, lo del potrerito. Yo creo que sí, hermano, yo creo que el Señor nos está uniendo en un solo corazón, y que la idea es que ahí sea la casa del ICIAR, es decir, no la casa de Portales, sino la casa, hay un edificio en
en el corazón nada más, en la mente. Hay una maqueta por ahí, pero lo que ya está autorizado por parte del gobierno es que construyamos un edificio de 7 niveles, ¿no? Entonces, en 7 niveles yo creo que podemos tener algo bastante adecuado, ¿no? El día de hoy celebran algo. Es un día de júbilo, no hay ninguna celebración así como el aniversario de la Revolución Mexicana o algo semejante, sino que es un día para expresarnos el amor, la fraternidad. Es tan grande el templo y a la vez es tan pequeño, tan grande que luego no nos conocemos y tan pequeño que no se puede manifestar el amor como debiera ser. Entonces aquí pues vamos a tener oportunidad de comer, de oír algunos hermanos que participarán en la música, algunos juegos, en fin, 1000 cosas de estas. ¿Usted tiene en mente que a lo mejor el santuario cambiará de lugar? No, el santuario no puede cambiar de lugar. Ese santuario tiene que seguir aquí, porque aquí lo puso el Señor. Y además hay una cosa que se llama derechos adquiridos. Si nosotros quitáramos de aquí el santuario, no nos darían permiso para ponerlo en otro lado y esto correríamos el riesgo de perderlo. Así que, no, esto posiblemente se remodele, se ajuste, se adapte, pero cambiarlo de lugar jamás. Potrerito entonces sería cosas administrativas. Oficinas, salones, comedores, estacionamiento, en fin, pero no otro templo. No, el templo es este. Por último, ya para finalizar este año, ¿qué mensaje le da a la Iglesia ICIAR? Yo sé que va a salir su editorial en La Nueva Raza del siguiente año, pero para el 2015, ¿qué el Señor le ha estado dando a el pastor Aarón Cortés? Bueno, yo tengo esto de parte de Dios, que Él es nuestra paz. Él va a ser nuestra paz. Hemos vivido momentos muy tensos en la patria, pero el Señor nos va a dar paz. Eso es. ¿Cree que la ICIAR intervenga dentro de esto para poner paz aquí en México? La ICIAR está interviniendo. Todos los creyentes estamos en oración. ICIAR nunca la vas a ver allí protestando con los anarcos, pero sí vas a ver aparte de ICIAR orando en los altares, pidiendo a Dios que tenga misericordia de nuestra patria. Muchas gracias, Pastor Aarón Cortés. Nos da mucho gusto estar aquí en su oficina, que es muy bonita, y a ver si nuestro hermano Daniel nos puede pasar algunos cuadros que están aquí, donde está el hermano Felipe Sánchez Muñiz, está el hermano Josué Mejía, y bueno, pues están el hermano Guillermo Cortés, sí, el padre de mi hermano. ¿Quién más está? Bueno, tengo pocos hermanos, pero ahí está el hermano Norato, está el hermano Felipe con un grupo de hermanos, el hermano Tacho, y allá está un grupo de pastores cuando nos recibió el presidente Salinas allá en Los Pinos. Muy bien, gracias, pastor, por recibirnos aquí en su oficina. La paz de Dios sea con usted. La paz de Dios, hermanos. Aquí en las instalaciones del Instituto de Música de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Después de un culto muy interesante, muy bonito, en donde se nos habló de la majestad del Señor Jesucristo ahí en el púlpito. Y bueno, estamos aquí con una instructora del Instituto San Pablo, que ya tiene muchos años. Ahorita nos va a decir cuántos años tiene dando clase en el instituto. Es una de las personas más preparadas que sabe lo que está pasando en el instituto, y es la también ministro, porque ella estudió también en el instituto, la ministro Elizabeth Galindo. Quisiéramos que nos diera sus impresiones del culto, pero también que nos dijera cómo fue su llamado a la instrucción. Bueno, primeramente el llamado a la instrucción. Díganos eso. Bueno, yo cuando terminé el instituto, que fue en el año de 1990, la hermana Chuy Maldonado, sí, me invitó por parte del hermano Noé Díaz para seguir dando clases aquí en el instituto, con la autorización de la hermana Marilena Guadarrama, que era en ese momento la directora del instituto. Sí, entonces entré yo como adjunta del hermano Honorato Campo, que era el que estaba dando la materia de historia de la iglesia.
Sí, ahí empecé prácticamente desde 1990. Tengo actualmente 24 años colaborando pues en el Instituto Teológico San Pablo. Y el culto de hoy pues me pareció muy hermoso, sentí mucho la presencia de Dios. Estábamos emocionados por la alabanza que íbamos a entonar junto con el coro, y creo que esperábamos y estábamos orando para que fuera de bendición, no solamente para nuestra vida, sino también para la iglesia. Creo que fue lo que el Señor permitió en este día, que tuviéramos una hermosa, muy hermosa bendición. Oiga, ¿cómo ha visto a los alumnos? Si usted dice que ya tiene 24 años, desde el 90, 91, 92, ¿cómo eran? ¿Y cómo es el egresado del 2014? ¿Ha habido cambios? Ahora el egresado del 2014 sabe más, está más consciente de su llamado, no sé. No tanto que sepa más, porque el que nos enseña prácticamente es el Señor. Y yo creo que el pastor aprende de la comunión que tiene con el Señor y de la lectura de la palabra de Dios y de lo que se habla, las experiencias que tiene cotidianamente. Pero creo que de acuerdo a los cambios que ha tenido también nuestra sociedad, ya no es la misma sociedad de hace 24 años, la sociedad es muy diferente, pues sí tenemos que darles las herramientas para que ellos también puedan trabajar con esta sociedad moderna. Entonces creo yo que sí se les ha dado herramientas pues más propias para estas generaciones nuevas, y pues la base de todo, tanto en el pasado y presente y futuro, va a ser siempre la oración y la lectura que tengamos nosotros de la palabra de Dios, y la comunión que permitamos que fluya ese mover del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de la iglesia. A lo mejor hay alguien que está viendo este video porque va a estar en la página web del Presbiterio de las Misiones y ha sentido el llamado de Dios. ¿Qué mensaje usted le daría a ese alumno en potencia del Instituto Teológico San Pablo? Que se anime, que si ha recibido el llamado de Dios, que diga sí, así como lo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, que cuando vio Isaías esa visión y que recibe ese llamado, ¿quién irá por nosotros, verdad? Él contestó, heme aquí, envíame a mí. Creo que el tiempo se acorta, el Señor pronto vendrá, y qué mejor que si hemos recibido el llamamiento, digamos sí desde este momento, para trabajar con todas las ganas que tenemos, ¿no? Usted es historiadora, ¿verdad? Usted estudió es usted licenciada en Historia, de la UNAM. De la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y están haciendo un trabajo especial los de la Comisión de Historia. Díganos algo de eso. Estamos haciendo ahorita una revisión del libro de la historia que conocemos, que incluso se vende en la librería. Va a ser la última edición que va a salir, así es de que aprovechen para que lo adquieran. Y estamos haciendo pues una reestructuración únicamente. O sea, el contenido queda igual, nada más es una reestructuración. Y esto en vías a que próximamente salga el libro nuevo de la historia de la ICIAR. Así que probablemente tenemos, si Dios nos lo permite, que pueda salir para fines de 1915. Del 2015, perdón. Ya estoy en 1915. Y esto es interesante porque va a ser una nueva edición y va a ser con un rigor científico hecho este libro, con historiadoras, porque hay otra hermana que se llama Esther Barrios, que está con la hermana Galindo, y que pues son historiadoras, ellas lo están prácticamente, van a estructurar todo esto, y que el Señor bendiga en este trabajo a los hermanos de esta Comisión de Historia. Gracias, ministro Elizabeth Galindo, que el Señor la siga bendiciendo. Gracias porque ha colaborado también con nosotros en el programa de radio. Gracias a ustedes, que les bendiga también.